Vamos a conversar hoy sobre la cuota de invitados y la lista de candidatos de los partidos políticos para estas próximas elecciones. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom el abogado Roy Mendoza, especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lisset, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Doctor, por favor, si nos podría decir actualmente cuál es el porcentaje de la cuota de invitados. Bien, con la reforma que se ha planteado desde el Congreso, ya ha sido votado en segunda votación, ¿no? Este porcentaje que establece la ley 28094 acerca del 20% de la cantidad de invitados ha sido incrementada al 30%, ¿no? de candidatos invitados o directamente designados. Y este porcentaje del 30% a su vez incluye a los alcaldes, a los gobernadores y a los vicegobernadores. Y este incremento ha sido a raíz de aquellos partidos que no pudieron alcanzar la inscripción de sus afiliados el pasado 7 de octubre, ¿cierto? Esa es la fundamentación que se hace, ¿no? Y aparte, una precisión, este incremento que se ha hecho del 30% es solo para las elecciones municipales y regionales. El 20% de candidatos invitados para el Parlamento, eso queda incólume, es decir, no se ha tocado. Para el Parlamento, ya sea para diputados, para senadores, es el 20%. Pero para las elecciones de octubre del 2026, el porcentaje de candidatos directamente asignados se ha incrementado al 30%. Es bueno hacer esa precisión. Y dos, sí, el 7 de octubre de este año se cerró, concluyó, ¿no? El plazo para que las personas puedan afiliarse a los partidos políticos y quedar habilitados para participar en las elecciones primarias del 2026. Si no te afilias al 7 de octubre, si no te afiliaste al 7 de octubre del 2026, perdón, del 2024, no quedas habilitado para postular o para participar en las primarias, pero sí podría ser un candidato invitado. Claro, entonces, a raíz de la sustentación que ha dado el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, es que se ha hecho este incremento solamente para estas elecciones. ¿Y quiénes son los que determinan, en este caso, quiénes van a ser los invitados? Me refiero a la persona. ¿Quién escoge a esa persona? Eso va a depender de lo que se haya redactado en el estatuto de cada organización política, ¿no? Puede que sea el presidente, puede que sea el Consejo Ejecutivo Nacional, ¿no? El partido político está constituido por órganos. Uno de esos órganos, que ha sido expresamente señalado en el estatuto, se encargará de definir quiénes son los candidatos invitados. En algunos podría ser el propio presidente del partido, en otros podría ser de repente el Consejo Ejecutivo Nacional quien tenga esa facultad para decir, yo voy a designar a los candidatos y voy a establecer qué candidatos van a ocupar qué puestos en las listas, ¿no? Podría decir, ahora con esto de la modificación, podría decirse que el presidente de un partido, si es que tiene esa facultad, podría señalar, y así debe constar en un acta, de que el candidato a alcalde va a ser invitado, ¿no? Y él lo va a designar. El candidato a alcalde puede ser invitado. ¿Y antes ya ha pasado esto o es que con esta modificación se ha agregado al alcalde? Con esta modificación, en esta disposición transitoria, se incluye dentro del 30% de candidatos invitados a la figura de alcalde, a gobernadores y vicegobernadores. ¿Qué significa esto? Que los candidatos invitados o directamente designados no están obligados a pasar por primarias, ¿no? Antes el alcalde, el gobernador, el vicegobernador, el consejero regional o el consejero distrital estaban obligados a pasar por primarias y la ley le contemplaba solo para la lista de consejeros y solo para la lista de regidores un 20% de candidatos designados o candidatos invitados, ¿no? Pero no para el alcalde y regidor y gobernador. Ahora sí, dentro del 30%, incluyes o puedes incluir al candidato alcalde, candidato a gobernador y vicegobernador. Entonces, se podría decir de esta manera, ¿no? Qué gran posibilidad, ¿no? Qué gran beneficio, por así decirlo, es que estés afiliado si a las finales van a elegir a dedo a la persona. Por supuesto, ¿no? Eso es
Eso va en contra de los objetivos que se vienen planteando desde hace años respecto de el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos, si bien es cierto, se ha identificado una gran falencia en el tema de la afiliación. Y si tú incrementas el número de invitados, estás desalentando más bien a esa afiliación. Creo que esta norma debió ser repensada, todavía hay tiempo para que pueda ser modificada, en tanto que se aplica para las elecciones regionales y municipales. Y para estas todavía no entramos en una etapa de intangibilidad electoral. Claro, entonces se podría decir que esta opción desvirtúa las elecciones primarias. Sí, por supuesto, porque ya no vas a someter a estos candidatos invitados, no los sometes a las elecciones primarias. Estos candidatos invitados están exonerados de participar en las elecciones primarias. Desnaturaliza por completo. Doctor, entonces, en base a la experiencia que tenemos en estas elecciones, si me podría comentar en este caso, ¿usted cree que es conveniente tener invitados o no? ¿Es favorable? Es sí conveniente, ¿no?, para las listas, porque los invitados no funcionan en las elecciones regionales y municipales, no funcionan como sí funciona, por ejemplo, para el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso tú tienes doble voto preferencial, ¿no? En cambio, en las regionales y municipales tú votas en bloque, votas por la lista. En las elecciones al Congreso tú votas por la persona, ¿no? Por la persona. Entonces, una persona que no es afiliada al partido puede integrar la lista al Congreso y con eso tú jalas votos, endosas votos, ¿no? Pero en las elecciones regionales y municipales no funciona así porque, como te digo, la lista es en bloque, la votación es por la lista, ¿no? Por la lista. Entonces, sí, de cierta forma, ¿no? De cierta forma, y eso está potestad de la organización política de emplear o no esta figura. Pero sí es inconveniente para el caso de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. Ahí sí yo no le veo ninguna conveniencia a esto, ¿no? ¿Y por qué es inconveniente, doctor? Es inconveniente, ¿por qué? Porque la organización política, con su militancia, ¿no?, ellos trabajan para formar cuadros políticos, cuadros que puedan representarlos en las organizaciones, en los procesos electorales. Sin embargo, con esta normativa llega el proceso electoral y no va a ser necesario recurrir a ningún militante, sino la organización puede recurrir a alguien externo, a alguien foráneo al partido, para que sea representado en las elecciones subnacionales, ¿no? Y eso es algo que no se venía dando. Por eso que considero que es inconveniente, ¿no?, en tanto que no fortalece al sistema de partidos, no fortalece a la propia organización. Creo yo, por el contrario, que va a crear más bien desavenencias dentro del grupo de los afiliados. ¿Y hay un plazo, doctor, para presentar la lista de invitados? No, esos plazos se sujetan a los plazos que ya tenemos, a los hitos electorales, ¿no?, a la fecha límite para la inscripción de candidaturas, ¿no? Entonces pasan las primarias, internas, como se quiera denominar, pasa esa fecha y luego se completa el acta con los candidatos invitados que no han pasado por primarias y eso se presenta ante el órgano electoral para su inscripción correspondiente. Claro. Usted me estaba comentando también que por una medida excepcional se ha agregado también en este caso a los alcaldes. ¿Qué opina usted que se haya agregado a los alcaldes? ¿Favorable, no? No, como te decía, rompe la tradición de que el representante del partido, de la organización política en los procesos subnacionales sea propiamente una figura que ha trabajado en el partido, que se ha convertido en cuadro, ¿no?, y puede ahora representarnos. Entonces, acudir a una figura externa, también en el caso de alcaldes, crea esa desavenencia, ¿no?, ese resquebrajamiento, creo yo, en la integridad de los afiliados en la organización política. Recurrir a una persona fuera del partido, teniendo afiliados, trabajando con los afiliados, ¿no?, creo que no es lo más conveniente. Puede sí suceder para el tema de las listas de regidores, de consejeros, en tanto que uno busca tal vez completar las cuotas electorales, ¿no?
Para eso podría ser útil, podría emplearse la figura de diputados, pero a la figura de alcalde, gobernador y vicegobernador principalmente, creo que no es lo más conveniente. Bien, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco por su participación. A ti, Liceo. Muchas gracias. Bien, hemos conversado con Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.